Hola, muy buenos días. Vamos a continuar conversando de fisiología respiratoria, hablando de circulación pulmonar. Muy bien. La circulación pulmonar tiene peculiaridades que la hacen única. Una es de que es de baja resistencia y de baja presión, lo cual le confiere un alto compliance que necesita para poder albergar el volumen sistólico completo. Otra cosa importante de la circulación pulmonar es que los vasos sanguíneos se van a adaptar a la hiperoxia y a la hipoxemia y se van a vasodilatar o van a realizar algún tipo de vasoconstricción, de lo cual vamos a conversar dentro de poco. Cuando hacemos un recuento breve anatómico de la circulación pulmonar, sabemos que del ventrículo derecho va a emerger la arteria pulmonar, la cual va a tener únicamente unos 5 centímetros de longitud y luego se va a bifurcar en la derecha y en la izquierda, y al ingresar al campo pulmonar lo va a hacer de forma asimétrica. Una va a ser más larga que la otra. Luego vamos a tener los bronquios, los bronquiolos y va a perfundir la red capilar, que es importante que sepamos de acá. Número uno, que la arteria pulmonar, sus divisiones son muy cortas, lo cual es necesario porque recordemos que va a albergar el volumen sistólico. Y el diámetro es mayor que su correspondiente arteria sistémica. Otra cosa importante, y aquí me quiero detener, es que sepamos las características morfológicas, o mejor dicho, histológicas de estas arterias, y es aquí la razón donde tenemos el alto compliance que ella tiene, y aquí es donde se dice que ocurre la vasoconstricción pulmonar hipóxica de la que vamos a hablar. Van a encontrar dos enfoques, un enfoque convergente que va a nombrar las arterias desde el orden 1, 2, 3 y va a ir en ese orden, y divergente donde el más distal es el orden 1 y va a ir en retroceso hasta el orden 17, que debemos saber que las arterias elásticas van a ir del orden 17, es decir, la más proximal, al orden 13, y ellas van a tener sus tres capas, pero la capa muscular va a tener a su vez dos láminas, una lámina interna y una lámina externa, y aquí vamos a tener unas tres capas más de muscular. Entonces esto le va a conferir una gran distensibilidad para poder albergar el volumen sistólico, y si disminuye la presión, vamos a distenderlos, y si aumenta la presión, vamos a realizar una vasoconstricción. Se dice que aquí es donde ocurre o donde está el mediador químico que no se ha encontrado cuál es exactamente para la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Luego tenemos las arterias musculares del orden 13 al 3, donde ellas poco a poco van a ir perdiendo de la lámina interior las capas musculares. Las parcialmente musculares, que tenemos desde el 5 al 3, ellas van a perder la capa muscular, pero en espiral. Entonces vamos a verla como anfractuosa, donde una porción del vaso de la arteria va a tener capa muscular y otra no. Y las no musculares, donde ya perdieron toda la capa muscular y ella va a ser sustituida por los pericitos. Bien, cuando hablamos de la red capilar, vamos a tener que hay más de 300 vasos precapilares que van a entrar a esta red. Ella va a constituir o va a albergar aproximadamente 150 cc de volumen y tiene unos 125 metros cuadrados, que constituye un 80% de todos los vasos pulmonares. Ella, ¿qué es lo peculiar de esto? Va a tener un lado delgado, donde tenemos extensiones citoplasmáticas de la célula endotelial luminal y célula epitelial alveolar con membrana basal, y un lado grueso que provee estructura. Ella va a estar constituida únicamente por colágeno y fibroblastos. Entonces, esta red capilar va a ser más una especie de lámina que te va a dejar el espacio justo y necesario para que atraviese el eritrocito, que va a estar muy en contacto con el alvéolo. Entonces tenemos el alvéolo, tenemos el capilar, la red va a atravesar el eritrocito, se oxigena, se va, se oxigena y se va. Ahora, ¿qué podemos concluir de esto? Es un sistema de baja presión, baja resistencia y alta compliance, con vasos cuyas paredes son delgadas y tienen paredes musculares más delgadas que la circulación sistémica. Tiene más, pero son más delgadas. Contiene aproximadamente un 10% del volumen sanguíneo circulante, disculpan acá, o 500 cc aproximadamente, y el volumen pulmonar sanguíneo varía alrededor de 50 ml en cada ciclo cardíaco. Ahora, las presiones en el sistema pulmonar deben ser muy bajas.
la mínima necesaria como para llegar al ápice, que como vamos a ver más adelante, no se necesita o no es normal que llegue toda la sangre al ápice pulmonar. Entonces, por eso vamos a necesitar presiones muy bajas. Donde tenemos la del ventrículo derecho, que es esta negra, si la comparamos con la de la aorta, fíjense que esta es mucho mayor. La del ventrículo derecho en la sístole apenas llega a 25 y en la diástole dice el Guyton que de 0 a 1 milímetro de mercurio. En la arteria pulmonar, que es esta que vemos acá, igualmente en la sístole a 25, una presión arterial media de 16 y una diastólica de 10 milímetros de mercurio. Ok, el flujo sanguíneo en los pulmones. El flujo sanguíneo es igual al gasto cardíaco. Este flujo, la distribución de la sangre, como les dije previamente, va a depender de la concentración de oxígeno alveolar. Donde tenemos alvéolos con PO2 baja, va a haber una vasoconstricción de vasos adyacentes al alvéolo, y con PO2 alta, una vasodilatación. A esta vasoconstricción que les comenté anteriormente se le denomina vasoconstricción pulmonar hipóxica. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos este alvéolo que se dice que debe tener una PO2 por debajo de 73 milímetros de mercurio. ¿Y qué van a hacer las arterias aledañas? Esta arteria aledaña va a decir, ok, si yo entro acá no me voy a oxigenar. Entonces va a haber una vasoconstricción de estas arterias para evitar este shunt. Y la sangre que realmente se puede oxigenar va a ir hacia los alvéolos que estén oxigenados. Acá va a haber el intercambio y nos vamos a donde nos tenemos que ir. Es importante, es único del pulmón y es un mecanismo local que no necesita intervención del sistema nervioso autónomo. Como les dije, han hecho estudios donde se dice que las arterias más grandes es donde ocurre esto, es donde se va a redirigir el flujo. Otra cosa importante, y yo pienso que es un dato curioso, las personas que viven en lugares muy altos, donde la presión de oxígeno es baja, no tienen vasoconstricción pulmonar hipóxica, porque imagínense, todas esas arterias vivirían contraídas y el paciente desarrollaría una hipertensión pulmonar. Ok, efectos de la presión hidrostática. Sabemos que la presión hidrostática es el peso que va a tener la sangre. Hay una diferencia entre el ápice y la base del pulmón, donde el ápice va a tener aproximadamente 25 milímetros de mercurio y la base pulmonar 8 milímetros de mercurio. Esta diferencia de presión va a originar una diferencia en el flujo local. Y esto se trata de explicar a través de lo que uno denomina las zonas de West. Tenemos zona 1, 2 y 3. Algunos libros le van a hablar de una zona 4, pero nosotros nos vamos a quedar con estas tres zonas. Para entenderlo, tenemos que imaginarnos un alvéolo. Entonces, esto es un alvéolo que está tan cerca de los capilares que cualquier dilatación, vamos a llamarlo dilatación, cualquier expansión del alvéolo va a originar que los capilares se constriyan, hagan una vasoconstricción, o por mecanismo externo estén comprimidos, esa es la palabra. Y si el alvéolo no está tan aperturado, va a permitir que el vaso circule libremente. Y esto es como una parte media, está aperturado, pero igualmente permite que el vaso pase. Espero que se haya entendido este concepto. Entonces, tenemos una zona 1 donde PA constituye presión alveolar, PA minúscula, presión arterial, y PB, presión venosa. Entonces, en la zona 1 tenemos que la presión alveolar es mayor que la arterial y es mayor que la venosa. Aquí no hay flujo. ¿Por qué? Porque pasa esto. El alvéolo está comprimiendo los vasos y no va a permitir que haya flujo. Entonces, esto es una zona 1 que normalmente, número 1, un pulmón sano no sucede, y número 2, va a suceder por encima del ilio, en el ápice pulmonar de ambos pulmones. Luego tenemos una zona 2, donde la presión arterial va a ser mayor que la alveolar y va a ser la alveolar a su vez mayor que la venosa, y es lo que sucede acá, donde sí va a haber flujo porque yo tengo una diferencia de presión. Los alvéolos van a estar aperturados, pero no tanto, y van a permitir que haya un paso del flujo. Y esto va a suceder a nivel del ilio pulmonar aproximadamente y un poquito hacia arriba. Y la zona 3, esta es la zona mejor perfundida, porque acá tengo que la presión arterial va a ser mayor que la venosa y esta a su vez va a ser mayor que la alveolar. Entonces aquí hay un flujo
por el clásico gradiente alvéolo venoso, arteriovenoso, disculpen. Y esta es la zona que es mejor perfundida. Entonces vas a tener, importante, en un pulmón erguido, en un paciente erguido, vas a tener tres zonas. Una zona bien ventilada, pero poco perfundida porque no hay flujo. Una zona bien perfundida, pero poco ventilada. Y la zona 2, que es donde ocurre básicamente todo el intercambio del alvéolo capilar de un pulmón sano, en la mitad de la zona 2 hacia abajo. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que en el pulmón erguido, a su vez, hay un efecto de gravedad. Creo que todos hemos visto este juguete y se asemeja mucho a esta imagen, donde la parte superior del juguete, vean, los aros están aperturados y todos caen sobre la base. Y esto es lo que sucede en el pulmón normal. El pulmón cae sobre su propio peso y esto tiene efecto de gravedad. ¿Por qué? Porque si yo agarro y este pulmón que está, este paciente está boca arriba, vean que todo el peso va a caer sobre las bases pulmonares. Entonces estas bases van a estar muy perfundidas pero poco ventiladas. Si yo pongo a este paciente en supino, vamos a ver que la base, que es la zona más amplia del pulmón, se va a encontrar mejor ventilada y se va a invertir la relación donde los ápices o la parte anterior del pulmón se va a encontrar, en este caso, poco ventilada y con gran perfusión. Esto es importante para los síndromes de distrés respiratorio, de lo que tenemos que conocer por lo del COVID-19. Ok, creo que acá quedamos claros. Otra cosa importante, esto va a suceder cuando usted coloque el paciente de lado. Todo lo que está arriba va a ser bien ventilado y un poco perfundido, y todo lo que está abajo va a ser poco ventilado y bien perfundido. Ok, en la circulación capilar y el equilibrio hídrico, aquí yo se los hice desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Pero ¿qué es lo que esto quiere concluir? Que el alvéolo no se llene de agua. ¿Por qué? Porque yo necesito tener mi alvéolo distendido, libre de agua, para que este no colapse y este alvéolo sea funcional para yo poder realizar el intercambio. Entonces tenemos que en el capilar hay una presión hidrostática que me va a hacer que el líquido salga del capilar, una presión coloidosmótica que va a hacer que el líquido entre, un alvéolo donde la presión de aire va a hacer que él se mantenga aperturado y va a empujar, como quien dice, el líquido hacia afuera, y una tensión superficial que va a hacer que el líquido, que el líquido entre y este trate de colapsar. Entonces vas a tener fuerzas de entrada y fuerzas de salida, donde cuando lo hacemos desde un punto de vista numérico, vemos que la fuerza total de salida es de 29 y la de entrada es de 28. Quiere decir que el líquido va a tener tendencia a salir del alvéolo para no mantenerlo colapsado. ¿Y hacia dónde sale? Hacia el líquido intersticial. Bien, hasta aquí hemos hablado de circulación pulmonar, que es el capítulo 38 del libro. El próximo video vamos a conversar acerca de la difusión a través de la membrana alveolo capilar.